Ahora comenzaremos a insertar registros dentro de nuestras tablas. Para poder trabajar con esto, tienen que ustedes tener la base de datos employees, empleados, que ya había explicado cómo importarla en el video anterior. Por el momento solamente vamos a trabajar con esa base de datos. Más adelante vamos a ver una página en la que nosotros podemos generar datos para importarlo dentro de nuestra base de datos. Pero primeramente voy a preparar una base de datos con muchas tablas a la cual nosotros vamos a importarle datos generados al azar. Bueno, primeramente vamos a ver, bueno, vamos a trabajar solamente con la tabla employees, donde se encuentran registrados los empleados de esta base de datos. Si lo doy describe employees, podemos ver que solamente posee 6 campos. El número del empleado, que es una llave, que es un entero, que acepta hasta 11 números, que no acepta valores nulos y que es una llave primaria y no tiene ningún valor por defecto, no tiene ningún valor extra. Tenemos la fecha de nacimiento en formato date, el primer nombre que solamente son 14 caracteres, el apellido que es de 16 y el género que es un enum que puede ser ya sea masculino o femenino, solamente puede aceptar esos dos valores. Y tenemos la fecha en la que fue contratado en formato de fecha. Así que vamos a aprender cómo insertar registros dentro de esta tabla. Bueno, la sintaxis para poder insertarlo es de la siguiente manera. Lo hacemos con el comando insert. El into es opcional. Yo estoy acostumbrado a utilizar insert into, pero realmente es opcional poder escribirlo. Esto quiere decir insertar dentro. Seguidamente vamos a escribir el nombre de la tabla. Bueno, lo voy a poner aquí en español. Nombre de la tabla. Ahora, aquí opcionalmente, vamos a especificar los campos en los cuales nosotros vamos a insertar los nombres de los campos en los cuales nosotros vamos a insertar los nuevos datos. Aquí podemos especificar el nombre de la columna y seguidamente infinite podemos especificar todas las columnas a la cual nosotros le vamos a ingresar datos. Por ejemplo, voy a ir escribiendo acá insert into. En este caso el nombre de la tabla se llama employees. Y ahí opcionalmente voy a escribir qué campos voy a rellenar. Voy a darle en no. En este caso, como ninguno acepta valores nulos, tengo que escribirlos todos. Así que voy a hacer esto de acá y voy a escribirlos acá. Birthday para la fecha de nacimiento, first name para el nombre, last name el apellido, gender y hire date. Como son nombres de campos, aquí no es necesario que yo lo escriba entre comillas. Ahora lo que sigue es values o values y vamos a insertar varios valores. En este caso, como son 6 campos, tiene que ser values. Dice insertar dentro de empleados, en los campos, así se lee de esta manera, los valores. Y ahora voy a escribir qué valores son los que voy a guardar en estos campos. Pero ojo, aquí es donde hay que tener cuidado. Si yo estoy especificando que voy a guardar dentro de 6 campos, entonces son obligatoriamente 6 valores que tengo que escribir acá. Tiene que coincidir la cantidad de campos que he especificado acá con la cantidad de valores que voy a llenar. Si yo tengo 5 campos, tengo que escribir 5 valores separados por coma acá. Puedo escribir algún valor, puedo utilizar alguna función, puedo hacer restas, digamos, por ejemplo, aunque lo vamos a ver detalladamente más adelante. Si yo tengo una tabla de productos y tengo un campo que se llama precio y otra que se llama descuento, que podemos tener las dos cantidades en valor monetario, puedo especificar que haya un campo que se llame precio venta y que el precio venta sea igual a precio menos descuento. También puedo utilizar operaciones matemáticas a la hora de insertar valores, no hay ningún problema, pero eso lo vamos a ver detalladamente más adelante. Ahora, el primer valor que recibe es el número de empleados. En este caso, el número de empleados es un valor entero, pero como ya hay registros acá, este select from es para ver los registros.
Vamos a verificar. Tengo que verificar, como no es de autoincremento, yo manualmente tengo que ponerle el número. Vamos a probar con el número, sería 500.000, porque ese no existe. 500.000, no le pongo coma, simplemente pongo el valor. Ahora voy con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento va en el formato de año, mes, hora, recuerden eso, y tiene que ir entre comillas simples o comillas dobles. Así que escribo 1995 guión el mes 11, el día 25. Ahora el siguiente voy a especificar el nombre, voy a escribir aquí mi nombre, José, y el siguiente campo que es el apellido. Ahora el género, que puede ser solamente masculino y femenino, y separado por coma la fecha en la que fue contratado, digamos 2017 febrero 25. Tenemos que respetar el formato en el que se va a guardar y no tiene que exceder la cantidad. Si yo excedo la cantidad de valores, simplemente se va a cortar. Así que con esto simplemente escribo esto y yo lo pego en la terminal y ejecuto. Bueno, ya existe uno que es 500. No, es que le escribí 50.000, no le escribí 500.000. Pero aquí podemos verificar que como ya existe uno que es 50.000, no se puede guardar porque el número de empleado lleva una llave primaria que no permite valores repetidos. 5.000. Lo pego acá. Y el registro ya fue guardado, así que voy a verificarlos todos. Y acá de último se encuentra guardado ese registro. Entonces de esa manera lo hacemos. En este caso, si yo quiero hacerlo personalizado, en este caso vamos, si yo no quiero rellenar todos los campos, simplemente escribo qué campo yo quiero rellenar, pero aquí tenemos un problema, que no se permiten valores nulos, entonces no puedo dejar campos vacíos, pero vamos a trabajar con otra base de datos que tengo por acá. Productos, no sé si productos la dejé con valores nulos, no. Use cowstack, show tables, use describe, usuarios. Esta sí permite valores nulos, esta que tengo acá. Entonces para insertar un registro escribo insert into, y acá ya puedo escribir, digamos, si yo solamente quiero insertar el nombre y el usuario, simplemente escribo nombres, usuario. Entonces solamente voy a rellenar esos campos, y escribo values y escribo los nombres que yo le voy a poner. José Fuentes. Simplemente esto. Me equivoqué acá. Insert into, no le especifiqué la tabla. Y entonces el registro ya se encuentra guardado. Y solamente tenemos que esos campos se han llenado, y los otros, como no especifiqué, el valor por defecto tiene que es null, por eso lo deja así en null. Y bueno, en este caso, ¿cómo podríamos hacer con los valores de autoincremento? Porque aquí tenemos el valor 1. En este caso, para los valores de autoincremento, si yo lo escribo acá, tenemos dos opciones. Si sabemos cuál es el valor del último registro, entonces simplemente le sumamos uno más. O simplemente escribimos algún ID de usuario que no exista. Pero tenemos un problema ahí, que si nosotros tomamos el último registro, tenemos, digamos, el registro 99. Yo voy a la base de datos, extraigo y sé que el último registro es el 99 y le sumo 1. Puede ser que en el momento que yo vaya a guardar ese registro, ese lapso de tiempo que se tarde en guardarlo, puede ser que alguien más guarde un registro. Entonces el registro que yo voy a guardar sería 100, pero resulta que alguien otra consulta se ejecutó antes y guardó un nuevo registro, entonces ese registro va a ser el 100, ya no va a ser, entonces me va a lanzar un error porque ya va a existir ese. Para evitar ese problema, lo que tenemos que hacer siempre es utilizar null. Nosotros escribimos null y eso va a permitir
que el autoincremento siga su rumbo normal. En este caso, este registro va a estar guardado con el ID de usuario 2. No se va a guardar null, sino que se va a guardar el usuario 2 porque, como les dije, el autoincremento va a seguir su curso normal. Así que yo lo inserto, no me dio ningún error. Y acá podemos ver que tenemos el registro número 2. Eso recuérdenlo siempre. En valores de autoincremento simplemente escribimos null. Pero, ¿por qué razón los primeros valores son opcionales? Porque no es necesario, si nosotros vamos a rellenar algunas columnas en específico, tenemos que especificar en qué columnas las vamos a guardar. Pero ¿qué pasa como en este caso? De que yo utilicé todas las columnas. Hay 6 columnas y guardé los 6 valores. En este caso, este campo, esto es completamente innecesario. Porque voy a guardar en todas las columnas. No es necesario especificar qué columnas, simplemente le doy el orden correcto a los valores y en ese orden que se encuentran las columnas se van a ir asignando cada uno de estos valores. Como lo hice en forma ordenada, bueno, aquí voy a especificar otro valor, 500.001. Este es employees. Y no me causó ningún error porque estoy utilizando todos los campos en el mismo orden en el que se encuentran dentro de la tabla. Tenemos el número de empleado, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, el género y la fecha de contratación. Por esa razón es opcional, solamente cuando utilizamos todos los campos. Si no utilizamos todos los campos y por uno que no utilicemos, entonces tengo que especificar todas las demás columnas. Pero ¿cómo hacer en el caso de los valores de autoincremento? Simplemente vamos a utilizar null. Este sería en usuarios. Le doy insert into usuarios. Los valores, no voy a especificar los campos porque voy a utilizarlos todos. Simplemente escribo null. De ahí por lo demás escribo los nombres. Voy a escribir Carlos Ventura. Puedo utilizar comillas o comillas simples, no importa. El usuario, digamos C Ventura. Ahora la contraseña puede ser aquí cualquier valor. En este caso se guarda en texto plano. Hay que encriptarla con el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Nivel, digamos, en este caso yo lo dejé como un entero. Voy a poner 2. Y simplemente de esa manera, simplemente le ponemos un valor null para los campos de autoincremento. O en este caso, como aquí tenemos un valor por defecto, escribo default. Y me voy para acá. Si yo quiero asignar el valor por defecto, escribo default. Select asterisco from usuarios. Y acá lo tenemos. Bueno, no me... Así sería 0. Porque ese es el valor por defecto. Pero para verificar que sí es eso, le voy a dar alter table usuarios. Este sería modify nivel int 2. Y le voy a poner valor por defecto de 5 para verificar eso. Ahora le doy, voy a guardar lo voy a guardar como cventu para diferenciarlo. Y acá tenemos que me lo guardó con el valor por defecto que es de 5 al haber especificado el valor default, porque este ya sería una constante. Entonces de esa manera como nosotros podemos insertar registros, y si yo quiero insertar más en una sola línea, simplemente los separo por coma y escribo los nuevos valores para no tener que escribir todo esto nuevamente. Así que voy a guardar, bueno, este ya existe, voy a escribir 5002, 5003, voy a escribir aquí Carla Martínez, voy a especificar aquí, voy a ponerle aquí otra fecha. Voy a guardar aquí otro valor, aquí este sería el 4. Pedro Rivera. Simplemente copio y pego, simplemente separo por coma cada uno de los valores que yo voy a insertar.
Bueno, aquí dentro de employees. Incorrect date value. Me equivoqué en la fecha. 25-30, es que le puse 30 de febrero. Y entonces ya está guardado los registros. Le doy select asterisco from employees. Y acá tenemos los últimos 3 registros que hemos insertado. Y así de esa manera es como nosotros podemos insertar registros dentro de una tabla.